En ocasión de un debate que se dio acá. Estos temas me apasionan porque creo que dejan al desnudo un montón de cosas. Dejan al desnudo, primero, nuestra pasión por discutir temas que de verdad son de interés público y en los que evidenciamos un altísimo nivel de desconocimiento y en los que dejamos también a la vista nuestras dobles o triples varas. Ayer decían los chicos, creo que en Laucha, que no tratamos de la misma manera a la gente que nos cae simpática que a la gente que nos cae antipática, que somos crueles con los que no nos generan empatía y tratamos de ser más condescendientes con los que nos caen bien, como es el caso de Jay Mamón. Entonces digo, en el debate público aparece siempre la cuestión subjetiva, la interpretación, el error, y además ahora hay una gran cultura de la cancelación. Entonces ante cualquier apreciación le caemos con todo al que lo dice, incluso sacando de contexto lo que dice. Todo esto empezó por una afirmación que yo quiero volver a repetir es una redundancia, pero digo, quiero repetir, que es el video de Piazza, de Roberto Piazza, con, ¿cómo se llama el actor? Diego Ramos, con Diego Ramos, en un programa de televisión en el que Piazza hace una observación a propósito de lo que presuntamente él interpreta que fue el acto de Jay Mamón y lo diferencia de otras situaciones. Y trajimos a alguien que hay un abogado penalista, por fin hay un abogado penalista acá en la mesa, nos lo merecíamos. Así que vamos a escuchar lo de Piazza y enseguida volvemos para discutirlo con un poco más de profundidad. Quería preguntarte, creo que en una entrevista del día de ayer vos dijiste que básicamente esto significaba dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario. ¿Hay equivalencia entre las dos situaciones? Si en el caso de Jay sea un psicópata, no. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí. Una calentura momentánea que de haberse acostado con un chico menor. Sí. Entonces avalás vos que pueda... Es fuerte. Una calentura momentánea te puede... Fuerte, sí. No es fuerte. Una cosa es ser psicópata. Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Yo, perdón, no puedo pensar... Digo, yo hablo de una calentura momentánea, perdón la hora, ¿no? Pero si hablo de una calentura momentánea, me imagino a alguien acostándose con un par, o alguien un poco relativamente, por lo menos adulto. Una calentura momentánea con un niño de 11 años, 12, 13, 14. No es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa que vos digas menos una calentura. Es un delito. Es un delito total y absolutamente. Pero como no hubo juicio, en este momento no podemos decir... Hasta que no haya un juicio no se puede decir las verdades de lo que pasó. Bueno, ayer fue muy cuestionado y tan cuestionado fue que ayer salió un dibujante que se llama Nick a sumarse al debate y colgó este tuit que fue muy discutido y en todo caso muy difundido porque estaban todos los que lo discutieran a favor y en contra. Dice Nick: qué bien Diego Ramos parándole el carro a Roberto Piazza. Es raro el caso Piazza, que tiene el gran mérito de haber creado una excelente ley que lleva su nombre, pero parece no entender lo que él mismo creó. Es delito, no es una calentura momentánea y tampoco tiene que ver la amistad con esa persona. Es delito y punto. Después, carteles. Digo, en ningún momento Roberto Piazza niega ese delito. Y acá no quiero avanzar más porque hay una persona autorizada, es un vocal del Colegio de Abogados de Santa Fe, integra el directorio y es el director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Estoy hablando del doctor Federico Kiener. Doctor, gracias por venir. Buenos días. Bueno, en primer lugar, si bien formo parte del Instituto de Derecho Penal, el presidente, el doctor Alejandro Ote... Perdón. Por las dudas sí formo parte del directorio. Perdón, doctor Alejandro Ote. No vaya a ser que se enoje. Formo parte, al cual le mando muchos saludos bueno. ya. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. En lo personal me siento muy orgulloso, ya es la segunda vez que salgo en esta emisora. La primera fue lamentablemente hace un año casi por los centros territoriales de denuncia, el conflicto que tuvimos con los centros territoriales de denuncia, que recibí un montón de llamadas después por mis explosivas declaraciones, pero bueno, discúlpeme, pero no, después hablamos de eso en todo caso, porque me gustaría saber en qué estado están los abogados. Después vamos a hablar de eso. Pero a ver, doctor, ayer yo decía, bueno, acá falta la otra pata, que es la pata psicológica o psiquiátrica, porque ayer
alguien dijo acá, bueno, es un psicópata el abusador sexual. ¿Usted que ha tenido o que tiene intervención en asuntos penales en los que probablemente haya tenido casos, no sé si, o tiene seguramente información sobre casos o jurisprudencia? El abusador de menores es un delincuente una vez corroborado. Ahora, ¿necesariamente es un psicópata? No, para nada. Digamos, de hecho, si es un psicópata, digamos, entrará en alguna de las causales que habla justamente la ley penal, en la cual no sería imputable, inclusive. Lo que hay que tener en cuenta, por eso también hay muchas palabras que por ahí se utilizan de manera muy laxa. Muchas veces me tocó decirlo a mí, voy a tratar de hablar lo más sencillo posible, cosa que la gente me pueda entender, el ciudadano a pie me pueda entender, pero muchas veces se utiliza con tanta simpleza que se termina desnaturalizando. Siempre escuchaba el relato de Roberto Piazza y siempre me estaba acordando mientras lo escuchaba de un tuit que vi respecto a un dealer. Decía un usuario de Twitter decía lo que te muestran en la película de un dealer, y mostraba de una persona fea con el rostro desfigurado, y cómo es el dealer de mi barrio, y aparecía un payaso de McDonald's. Sí. Normalmente pasa eso, sobre todo en esta clase de delitos que son los delitos complejos, tanto cuando hablamos de droga, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de delitos sexuales y de fraude informático también. Normalmente la persona que nosotros termina siendo autor de un delito no es necesariamente el ogro, la persona fea, mala, sino justamente una persona que nosotros lo tenemos adentro. Inclusive la mayor cantidad de delitos sexuales se dan intrafamiliarmente, y normalmente por eso también cuesta en denunciarlo. Entonces yo entendí las declaraciones de Piazza. Recordemos que Piazza tampoco no es un experto jurídico, no podemos esperar una declaración donde él diga algo que corresponde. En primer lugar, la persona de la cual están hablando todavía es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Respecto de esto hubo una declaración, por lo que pude leer y escuchar, una declaración por vía de Instagram Live o por YouTube, si no me acuerdo, por una red social. Tenemos que recordar también de que este no es el medio adecuado de hacer una denuncia, sin perjuicio de lo cual, si una persona siente de que ese es el lugar donde tiene que expresarlo, así lo puede hacer. Y bueno, pero hasta tanto en cuanto no existe una condena, esa persona es inocente. De hecho, no hay ni una medida cautelar en contra de su persona. Ahora bien, hay una prescripción que resolvió la causa bueno, yo la verdad que lo conozco ahí hay una cuestión también. Ahí ya entramos en cuestiones técnicas. Voy a analizar por paso. Sí. En primer lugar, hay que ver la figura general en cuanto a abuso. No voy a entrar en mayores especificaciones, voy a hablar de abuso, y de abuso de manera genérica. En primer lugar, la persona de 13 años, cualquier menor de 13 años, cualquier signo de abuso es abuso sexual. Digamos, cualquier acto de tocamiento que sea impúdico es abuso sexual. Y es asimilable a la violación, ¿no? No es asimilable a la violación, es un abuso sexual, porque el abuso sexual hoy tiene tres figuras: el abuso sexual simple, el abuso sexual agravado, el primero es el gravemente ultrajante, que tiene otra pena mayor, y después el de la penetración. El abuso sexual es un acto de tocamiento, es un acto impúdico que causa pudor, y ya, si una persona es menor de 13 años, cualquier acto, por más que exista o no exista consentimiento o permiso, ya es un abuso sexual simple, que tiene un mínimo de 3 meses a 4 años de prisión. ¿Sí? Si ese acto se sigue reiterando en el tiempo, vamos ya a la primera figura agravada, que puede ser ya de 4 años a 10 años de prisión, y eso ya no es excarcelable. ¿Se entiende? Estamos hablando de actos que impliquen una afectación pública a la persona, que afecte contra la integridad sexual, de manera constante, o inclusive ocasional, obviamente, que después se demostrará si hubo realmente. Ahora, si hay penetración, ya estamos hablando de una de las figuras más agravadas. La penetración hoy por hoy no se discute ya, que puede ser por cualquier tipo de vía. Y por sobre todas las cosas, también lo que hay que tener en cuenta es la otra gama de edad. Esto es de los 16 a los 18 años. De los 13 a los 16, a los 18 años, lo que tenemos que ver justamente también es qué es lo que me dio
para lograr el consentimiento de la víctima. Ayer discutíamos esto, porque discutíamos que la ley busca soluciones muy tajantes con la edad, ¿no? Y es difícil a veces distinguir en los grises del chico que tiene 18 años y un día, o 18 años menos un día, digamos. ¿Sabe cuál es el problema grave acá? Para mí, sinceramente, yo lo estoy viendo sobre todo en estos dos temas, tema droga y tema sexualidad, y sobre todo en la masculina. Sí. Hoy se está viendo mucho, siempre se habla de la femenina y todo, pero no se habla nada de la masculina, y hoy tengo dos hombres aquí, y nuestra inicial sexual, si nos ponemos a pensar... Sí, a los 13, a los 12, a los 13, a los 14. Y también nuestra inicial sexual no es acompañada de un mayor, no fue nunca acompañada de un mayor, y siempre fue con nuestros amiguitos, digamos, hablando de las... digo inicial sexual en el sentido... nos llevó un mayor a descubrir y a hablar de la sexualidad. ¿Sí? A descubrir. Hoy por hoy, por eso se habla tanto de la prevención y la necesidad de que los niños de 13, 11, 12 hablen justamente con sus padres, de la misma manera que se habla de la droga, digamos, para que no exista justamente tabú. ¿Cuál es el problema grave que tenemos en estos delitos? Normalmente, antes hablar, sobre todo a cualquier persona que tiene algún tipo de abuso, pero antes hablar de eso estaba prohibido. Sí. Digamos, no estaba bien hablar. O normalmente se ocupaba, no, tu tío siempre así, es cariñoso, es la forma de ser, o no, es el amigo de papá, ¿cómo vas a pensar eso? O no, es la amiga de papá. Sí, es el abuelo. Yo digo, tengo un compañero que un día me confesó que había sido abusado por su abuelo. Y normalmente lo que tenemos que pensar es que después uno va recalculando todas esas acciones con el transcurso del tiempo, y normalmente, de la misma manera que la sociedad, el grupo familiar normalmente te dice, no, quédate tranquilo que no pasa nada, uno inconscientemente también va tapando, y esto está estudiado, digamos, lo va tapando con cosas de la vida, y después siempre hay algo que te lo hace recordar. Obviamente, siempre explico, esto no pertenece a mí, sino he leído en su momento un libro acerca de delitos sexuales, y lo que se explicaba que la mente no es una película, sino una vía positiva. Digamos, si fuera una película, nosotros nos recordaríamos tal cual como fue la cuestión, y lamentablemente la mente es una vía positiva que va sacando y va poniendo, y cuando cada vez que coloca vamos poniendo otras cuestiones sociales que fuimos adquiriendo a través del tiempo. Por eso muchas veces cuando uno denuncia, cuando se siente en condiciones de denunciar y termina denunciando, quizás los hechos no son tal cual como uno lo retrató, porque obviamente pasó mucho tiempo y nuestra mente... Sí, se incorporó mucha información en el medio y uno empieza a tomar la dimensión. Nosotros sí. Hay cosas que nosotros cuando éramos jóvenes consideramos que no era delito, y para la gente común no era delito, que hoy mirando a las cosas yo decía, bueno, pero hoy por hoy esto es un delito. Sin ir más lejos, Santa Fe tiene un monumento a un boxeador que, digamos, que mató a su mujer, pero que en aquel momento no era un femicida. Y hoy sería un femicida, pero digamos, mirar retroactivamente también es peligroso, porque ayer decíamos el ejemplo de San Martín y Remedio de Calada, digo, que era una chica de 12 años. Sí. Entonces digo, hay que tener cuidado con la utilización de las figuras y ponerlas en otros tiempos históricos, ¿no? Claro, eso es totalmente distinta a una situación donde yo utilizando la guarda, la situación de predominio, y lo utilizo para tener relaciones sexuales sin consentimiento, o haciéndole creer a esa persona que está bien. Chicos, me imagino que tienen preguntas y me gustaría que las formulen. No, yo en términos legales me considero un analfabeto, pero quería preguntar no sé si estás interiorizado, Federico, del caso de Jay. ¿Por qué en su momento prescribió? Porque a mí me da la sensación de que la justicia siempre va detrás de los casos. Como que siempre legislamos en la prevención, pero siempre va detrás o llega tarde. ¿Por qué en su momento no se hizo lugar a esa denuncia? No estoy bien en esto, voy a ser sincero. Hubo una sanción de una ley, que es la ley de Roberto Piazza, que nace a partir, que reduce los términos de la prescripción. La prescripción es el fin del derecho a la acción. Perdón, los delitos sexuales infantiles hoy por hoy son imprescriptibles en Argentina. Hasta ese momento, hasta la ley Piazza, lo que había era una prescripción de 10 años. A los 10 años de ocurrido el hecho, vencía. ¿Qué pasa cuando hay dos leyes? Pasa, doctor, usted ayúdeme, porque yo por ahí digo una la ley penal más benigna. Cuando hay una ley antigua y una ley nueva, el acusado tiene derecho a elegir la más benigna. Claro, pero a ver, esto también es una cuestión técnica. Eso no impide que una persona haga la denuncia,
No, si la hizo este chico. Digamos, el tema está de que esa denuncia después tenga su cauce legal. De hecho, claro, se puede hacer la denuncia, se puede hacer la Cámara Gesell, de hecho se puede llegar, lo que no se puede obtener es una sentencia, pero el camino de la investigación se puede hacer. Se llama juicio por la verdad. Si es un juicio por la verdad, se puede. Hoy por hoy, recordemos también, no es que la justicia... muchas veces la justicia, y yo coincido con usted en el sentido de que la justicia va detrás, pero recordamos que también el derecho es una ciencia social y va legislando en función de las nuevas cuestiones que van sucediendo o van apareciendo, digamos, y normalmente se termina legislando para el futuro, es decir, bueno, a partir de aquí vemos esta realidad social, y realmente esta realidad social empezó a aparecer a partir de que justamente se empezaron a hablar de todos estos temas. claro. Inclusive hoy por hoy se está discutiendo y se discute en muchos lugares la aplicación o no del ESI, y si está bien o está mal de que hablemos o no hablemos con los niños acerca de sexualidad, cuando justamente tenemos que hablar, porque si no, no vamos a conocer más y estos delitos no van a ser castigados. Por eso es que usted me dice, llega tarde, sí, llega tarde, pero porque una persona, en este caso fue Roberto Piazza, se animó a contar de que fue abusado cuando era chico. Imagínense lo que debe costar para cualquier persona que haya sido abusado. Yo no voy a dar nombre, ¿no? Pero recuerdo, y pido perdón por el horario. No, por favor, hablemos pero libremente. Que me contaba un amigo a mí, siempre lo pongo como ejemplo, de que una vez, digamos, camino, tenía la costumbre de ir al río, y cuando volvía me dice, bueno, venía caminando y una persona, digamos, conocida del pueblo me dijo, te traigo, y bueno, y esa persona me llevó a un descampado y me terminó masturbando. Yo lo vi como algo normal. Viví con todo eso en toda mi vida como algo normal, pero hoy me doy cuenta que fue un abuso sexual, inclusive un abuso sexual, si yo me pongo a pensar, inclusive gravemente ultrajante. Pero él no lo vivía así. En su cabeza él decía, no, bueno, sí, ya pasó, ya está, la persona ya falleció, pero yo creo que a la luz, hoy por hoy, si un chico viene, tu hijo, tu sobrino, tu hermana, y te cuenta que pasó eso, nosotros automáticamente hacemos la denuncia y estamos exigiendo las peores sanciones. Quizás por eso también hablaba hoy del iniciar sexual de los niños en nuestra época o muchos años atrás, como que nosotros considerábamos cuestiones que para nosotros eran normales, y hoy por hoy lo estamos mirando y no son normales. Gracias. Claro, nos replanteamos, creo que todos, si hacemos memoria, esto que vos decías de bloquear cosas porque para nosotros eran tal vez normales, pero creo que si todos nos ponemos a pensar, hay alguna situación donde hoy nos hace ruido. Las que nos acordemos, porque obviamente se tapan o se van viviendo otras cosas. Siendo hombre o mujer, como decías vos, la importancia de empezar a hablar temprano con los chicos. Referido al caso específicamente de Piazza, él pidió disculpas. Seguimos nosotros hablando del caso, pide disculpas. Voy a leer textual lo que él decía. Dije cosas que no correspondían, me pongo a tu entera disposición. Esto es para la víctima. Quiero pedirte disculpas. Los dos estamos solos ante una sociedad y un Estado ausente, y ante mucha gente que critica y habla sin pensar. Es lo que dijo. Bueno, y dice que se hace cargo que dijo cosas que no correspondían, por eso de la calentura momentánea. No sé si puedes hay dos cuestiones. La calentura momentánea en primer lugar, y en segundo lugar el tema, él habló de dos damnificados que terminaron. A ver, en esto, por eso también digo, siempre tratamos de buscar, pero esto es, por ahí me dicen, vos venís a hablar de algo que nosotros queremos hablar y terminar hablando de lo que a vos te gusta. Yo siempre digo que buscan el derecho penal como el lugar donde se tiene que buscar toda la respuesta, y el derecho penal es siempre la última ratio, lo último que hay que buscar para encontrar una respuesta. La respuesta tiene que ser anterior. ¿Sí? Entonces, a lo que voy a lo siguiente. Primero, cuando él dice que se destruye dos familias, obviamente que el delito está, y no es que está diciendo, pero es la realidad.
si uno tiene, está bien, está el responsable que tiene que cumplir con una condena y toda esa cuestión, eso es innegable. Ahora bien, detrás de esa persona que es responsable hay necesariamente una familia detrás que también se va destruyendo, inclusive si le tocó a tu amigo, cualquiera que ha tenido un amigo que ha cometido un delito, y no digo este delito, cualquier tipo de delito, también se ve afectado por esa situación y no esperaba que su amigo termine realizando. Entonces, en ese sentido también yo entendí el sentido que le quiso dar a Piazza, obviamente que no lo va a explicar con este tecnicismo, sino lo explica más rápido y puede sentirnos mal. Y lo otro que yo creo que ha querido decir Piazza, y obviamente lo dijo también tan rápido, y en esto se va, como bien lo dijo usted, también se va reproduciendo tan rápido, cortando, pegando, transversando, y bueno, queda así. Lo que él habrá querido decir es lo siguiente: bueno, si fue una sola vez, hubo consentimiento de parte de la víctima y la víctima era mayor, entre 16 y 18 años, habría que estudiar y sí, obvio. Frente al caso concreto siempre hay un montón de variables, ¿sí? Porque ojalá nos apareciera a los jueces, a los fiscales y a los abogados los casos lineales, como decir, bueno, te pego un tiro en el pecho y ya está, miro. Por eso digo que la ley es la ley, obviamente, como todas las leyes, son arbitrarias, porque determinan límites que no necesariamente que tienen que ver con la casuística. Y acá lo que me parece que apareció como fenómeno, yo no sé si lo comparte, es el fenómeno de la cancelación y de la sentencia pública, sobre todo a través de redes sociales, antes de conocer todos los elementos. Y de verdad condenamos a gente que de verdad todavía no tiene el dictamen de la justicia, y lo ponemos en un lugar prácticamente inapelable, porque después es muy difícil recuperar es casi imposible recuperar el estado natural si uno resulta inocente. Sí, realmente eso es un problema que tienen las redes sociales y la utilización de las redes sociales. Por eso también hay que ser consciente de la utilización de las redes sociales, pero también me parece que esto, porque nosotros le caemos siempre porque la gente utiliza las redes sociales, mucho de lo que compartimos, representación, también tenemos que ser cautelosos a la hora de hablar de estos temas, y por sobre todas las cosas en hacerle creer a la gente determinadas cuestiones. La otra vez, fíjate vos que me llamaron para discutir, de la misma manera que ustedes me llaman en este programa para hablar de estos temas, me llamaron frente a la sentencia de los Rugby, si la prisión perpetua era de 30 a 50 años, y yo me quedé mirando y le digo, pero la prisión perpetua es perpetua, no hay 30 a 50 años. Eso era antes, hoy por hoy la prisión perpetua es perpetua, pero bueno, se había instalado, inclusive lo leí en distintos medios periodísticos de tirada nacional, de que podían salir a los 30 años, que era 50, pero y si contamos los 30, ya en los 15, y no. Sí, el 2x1 y todo el conjunto de elementos que aparecieron mezclan alternativamente. Un montón de cuestiones que ya en la Argentina no existe. Hoy por hoy, la prisión perpetua en la Argentina es perpetua. No hay ningún beneficio, ni por buen comportamiento, nada. Perpetua es perpetua y se cumple así. Listo. Después hay alternativas de los abogados que pueden pedir la libertad condicional a partir de un conjunto de elementos, que es comportamiento, necesidades de salud. Pero hoy en menos de 50 años no lo es. No. Y estamos hablando de una persona que hoy por hoy tiene 20 años, y yo no creo que salvo excepcionales casos, una persona en una situación de encerramiento, y como se vive en la cárcel en la República Argentina, que no son hoteles 5 estrellas, puedan llegar a vivir toda esa vida. Entonces estás arruinando tu vida, realmente. Entonces por eso también muchas veces cuando se habla deliberadamente, consideramos que una opinión personal, porque uno tiene derecho a dar una opinión personal, atamos, copiamos, pegamos y decimos que esto es la verdad. Por ejemplo, Roberto Piazza dijo esto y esto y esto, y tenemos que tomarlo como la opinión de una persona que es pública, pero una persona común que da su parecer, su punto de vista, de la cual podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tampoco podemos tomarlo como verdad revelada y cuestionarlo. Pasa que uno por ahí le daba lugar a Piazza por lo que él había pasado, pero también el peligro esto de los medios de cuidar un poco lo que se dice. Roberto Piazza, hay dos Roberto Piazza. El de las últimas declaraciones políticas, inclusive, que está dando a nivel nacional,
y al Roberto Piazza, que logró una ley y luchó, la militó y logró una ley que nadie la había logrado en la República Argentina. Entonces, y fue una víctima. Claro. De delitos sexuales. Entonces... Claro, por eso lo terminan llamando a él para opinar sobre este tema. Me parece que le tocó la difícil circunstancia de estar en el lado que a mí me ha tocado, inclusive como abogado penalista, de estar del lado que seguramente la persona que es acusada es amigo, que no lo puede creer, o con un muy conocido que no lo puede creer. Lo escuchaba Horacio Pagani también preguntándose cómo trataba a ese amigo que consideraba amigo, pero ahora no sé si pudieron ver esa parte. No. La gente y la familia del acusado tiende a dar por hecho que es inocente por el solo hecho de que es familia. Pero él no lo dijo eso. No, en caso general estoy hablando, no solo de a él yo lo vi en una situación muy incómoda, tratando de decir de alguna manera, digamos, de que si la persona es responsable tiene que ser juzgada, y por el otro lado, si hubo consentimiento, tendría que verse la causa específicamente, porque dijo una sola vez y toda esa cuestión. Obviamente él no lo dijo técnicamente porque no es preparado de eso, pero de hecho después se terminó pidiendo disculpas a la víctima. Sí, no, yo no recuerdo bien a qué edad de Lucas es el nombre de la víctima, a qué edad fue, pero también lo que surge es que la madre también tenía conocimiento, que no vive la mamá de la víctima, pero también ahí entramos en otro terreno, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que no fue una entrega? Estoy hablando desde la ignorancia. Ahí está el tema, digamos, la obligación que tenemos todos. Claro. Porque siempre decimos, no, es el maestro de la escuela cuando el chico, no, a ver. Si vos sos el tío y tu tío y vino el niño y te dice me tocaron, claro, tenemos la obligación de ir y denunciar. Toda persona que habita el pueblo de la nación argentina tiene la obligación de ir a denunciar, digamos. Obviamente después existirá una obligación mayor en función del cargo que tenemos, si sos maestro, si sos enfermero, si sos frente a involucrarse, así como los casos de violencia infantil, que nos atravesó últimamente. Todos tenemos la obligación de denunciar esa situación. Sí, yo, perdón, a mí me ha llegado muchos casos en el estudio de que vienen por un tema específico, y cuando me empiezan con el relato a contar, veo situaciones salen un montón de cosas. Que no era la situación de familia que me vinieron, sino que hay una situación de violencia, que hay una situación de abuso, que hay otras situaciones que no son normales, y automáticamente le digo, mira, esto lo tenés que denunciar, o si no voy y lo denuncio yo, porque es digamos, es la obligación que tenemos todos. No, quería decir que uno tiene que comprender también la reacción subjetiva de las personas cercanas a los presuntos victimarios. Porque es muy difícil aceptar que el hermano de uno, el amigo de uno, el padre de uno es un abusador sexual. Sí, bueno, pero no te podés cegar en que es pero es inocente porque es tu hijo. Pero digo que hay que entender. Sí, que hay que entender pero porque uno. Pero no te enojes si el otro piensa distinto. Lo digo porque me pasan en un ambiente personal. Tengo un familiar que tiene una causa así y el entorno, ¿no? Porque es inocente, porque no sabemos, no lo sabemos. Eso, o sea, que sea de tu sangre no garantiza. Ese no sabemos implica también que hay un grupo de personas que todavía, ante la duda, tienen derecho a creer en la inocencia de esa persona. Después habrá, un proceso donde finalmente se revele si eso es culpable o no. Pero también me pasa, porque me pasa con algunas personas que fueron condenadas recientemente. Hay un caso de un docente cuyo familiar más cercano sigue dando la batalla por la inocencia y cuestiona los procesos judiciales, y cada tanto yo recibo y digo, el tipo está convencido de la inocencia de su hijo. Y yo no puedo hacer nada con la convicción de él, porque él va a seguir toda la vida. Y a pesar de las evidencias, y de las condenas, él insiste en la inocencia de su hijo. Yo digo, ¿qué puedo hacer con esto? Lo que no puedo hacer yo es reivindicar el accionar del abusador o del presunto abusador. Lo que tengo que hacer en todo caso es, Lo que hay que hacer, pienso yo, ¿no? Es siempre tratar de vincular lo que es la persona específicamente de lo que es el delito. Eso tenemos que tratar. Usted mismo lo manifestó, Monzón.
Monzón hoy sería un femicida. Sí, sería un femicida, estoy convencido, hubiera sido condenado tal cual fue una condena, dicho sea de paso, digamos, muy progresista para la época que se vivió, porque era el campeón. Pero eso no quita también de que haya sido, en su momento, haya tenido la popularidad que tuvo Maradona, porque antes, cuando él fue campeón, imagínense, no habíamos sido campeón del Mundial, ni siquiera del Mundial 78, entonces la popularidad que tenía Monzón, y me parece que hay que sentir una cosa el deportista y otra cosa es... es difícil eso. Es muy difícil. Es difícil para las víctimas aceptarlo. Sí, obvio. Pero para el resto de la comunidad tenemos que tratar de escindir y tenemos que tratar de hacer. Qué loco. Las sociedades, siempre hablamos de las sociedades nórdicas, las sociedades, siempre decimos, no, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos saben discernir, digamos, el deportista, por ejemplo, porque los deportistas estadounidenses, con la persona que comete el delito. De hecho, Tyson, ¿cuánto delito ha cometido? Y así un montón de estrellas que ellos y son. Y legitiman su retorno al boxeo. Digamos, hay que... No, está pensando la justicia está, y una vez que cumple con la justicia, cumplió su pena y está pensando en la doble o triple vara nuestra, que es también otro problema, digamos, como la moral, lo que comenzábamos diciendo, como la moral nuestra depende de nuestros niveles de simpatía, cercanía o lejanía. Hace no mucho tiempo, antes de que muriera, se confirmó que Diego había traído una chica cubana de 15 años a la Argentina. Sí, claro. Sí. Digo, a todas luces es un abuso sexual, digamos, con la misma connotación y la misma gravedad de lo que se lo está acusando a Jay Mamón. Pero no nos detuvimos en eso, en la gravedad del hecho. No nos detuvimos en el abuso sexual de Diego, porque Diego tiene y todavía esa capa de protección social que tiene que ver con el ídolo. Pero creo que eso surgió una vez que él ya había fallecido. No, surgió antes. ¿Surgió antes? Sí, pero yo me enteré. Fíjense que todo este debate lo podemos dar hoy por hoy en función de una ley que la militó Roberto Piazza. Totalmente. Sí, claro. Sí. Porque si no estaríamos ni hablando de estas cuestiones. Ni siquiera la primera pregunta que me hizo muy bien él, ¿por qué la justicia llega tarde y no se aplica este delito frente a un delito? Ni siquiera estaríamos existiendo, porque no existiría esa ley. Entonces, me parece que una opinión que puede ser desafortunada, quizá no escuchamos lo que a nosotros nos gustaría que hubiéramos escuchado, y tenemos que entenderle a la persona que también puede ser el grupo íntimo, quizás quiso decir lo que no quiso decir. Estela Carlotto la otra vez dijo algo que después al poco tiempo dijo, la verdad estoy vieja y digo cuestiones. ¿Y quién puede dudar de ella, digamos? Tenemos que entender de por ahí que las personas que no estamos versadas sobre este tema, podemos dar opiniones que nos podemos equivocar. Que nos podemos equivocar. Y si a mí me preguntás sobre física cuántica, y seguramente te voy a decir lo que pienso y va a ser nada que ver con la persona pero que además, sabe. digamos, el hecho, yo creo que hay también tanta intolerancia y hay tantas cosas dadas por sentadas que mucha gente no las comprende. Se ha dado mucho sobre el debate de violencia de género, sobre el debate digamos, de los nuevos, de la nueva cultura feminista. Digo, de verdad hay un montón de cosas que nosotros todavía decimos de la ignorancia o de la incomprensión de los procesos. Y automáticamente se cae como si uno supiera lo que está diciendo. Porque uno no sabe lo que está diciendo. Creo que lo más importante en todo esto, y me parece que la punta de lanza la tiene lo más joven en este sentido, me parece que que fue el hecho de hablar. Y eso fue una lucha, bueno, lo habíamos hablado de Roberto Piazza, pero fue una lucha ganada, creo yo, por el feminismo. Siempre se discute, ¿no? Feminismo acá, que esto, pero hoy por hoy se habla de temas que antes no se hablaban. Totalmente. Y que considerábamos naturales, y que para nosotros creíamos que a las mujeres, por ejemplo, le gustaba, y nos dimos cuenta que no. El no es una cosa que no está hace tanto tiempo instalado, ¿no? Y me parece, y que todavía se sigue discutiendo. No, hasta el simple caso de los piropos en la calle. Exacto. Hasta en eso. Exacto. No tengo ganas de que me digan. A mí me encantó esta charla, doctor, porque me parecía que nos merecíamos un debate por lo menos un poco más profundo y con alguien que nos marca algunos límites, sobre todo vinculados a la ley. Me gustaría abordarlo también desde el lado de la psiquiatría. Me parece que es un tema en el que todo el tiempo estamos imputándole a la salud mental algo que no tiene que ver necesariamente con la salud mental, porque un delincuente es delincuente independientemente de su salud mental, ¿no? La salud mental determinará si es imputable o no imputable, pero el delito no está relacionado directamente con la salud mental. Hay un ejemplo que lo da siempre Olazábal en la clase de Derecho Penal, no sé si todavía estará dando clase el doctor Olazábal, pero decía, frente al homicidio ustedes van a entrevistarlo a
al homicida y siempre le va a decir se me borró todo y solo recuerdo negro y ya estaba esposado. Y es verdad, uno siempre se encuentra con ese parámetro y te dice no, yo no estaba en mis cabales, yo he consumido esto. Claro, sí, apelan a... Ojalá fuera tan fácil. No. Y ojalá el mundo fuera en blanco y negro, claro, pero no ojalá lo es. la cuestión psicológica, la cuestión psiquiátrica. Yo la verdad he visto muy pocas veces que imagínense, siempre le decimos que lo que tenemos que pelear los abogados penalistas del otro lado para lograr una domiciliaria por razones de salud. Imagínense lo que es probar que una persona realmente estaba loca al momento de cometer un delito. Una persona es delincuente y si vos sabés que está mal y es así. Sí, después hay otro debate que es maravilloso, pero no vamos a poder dar ahora, que les toca a ustedes, que es ese debate de por qué ustedes, siendo abogados, defienden a violadores. No, ya está. Y ahí distinguen... eso te lo puedo dar ya. Pero digo, la sociedad también empieza a confundir y a cancelar eso. Inclusive eso ya lo tengo armado porque siempre me preguntan lo mismo. Hasta mi familia. Tengo el speech. Play. Te puedo responder políticamente correcto o te puedo responder ya como le respondo a mi familia. En un asado con mi familia cuando me pregunta eso y yo estudié de abogado, no de cura. Sí, pero los curas son peores, me parece. No estudié de sacerdote, digamos. ¿Políticamente correcto cuál sería? No, la realidad es la siguiente. A ver, nosotros, primero y principal, el derecho penal es algo que te atraviesa, no es algo que uno dice, bueno, muy pocos son los que dicen me encantó derecho penal, porque sí, te puede gustar desde la película y todo. Cuando tenés que toca penal 1, que es una materia total, hoy por hoy, si no me equivoco, en la Facultad de Derecho de la UNL, es uno de los cucos que hay. Los filtros. Exacto. Penal 1 y penal 2 son materias hiper difíciles. Muy pocas personas salen con un recuerdo lindo de derecho penal y dicen, ay, me encantó penal, la verdad. Te puede gustar el profesor, pero realmente es una materia difícil. Entonces, normalmente en el derecho penal a mí me tocó situaciones personales, los cuales me llevaron al derecho penal. Yo recién recibido, fui una persona que no tengo familiares aquí en la provincia de la ciudad de Santa Fe, no soy de la ciudad de Santa Fe de oriundo, y los primeros casos que me llegaron eran casos penales de conocido, y tuve que salir, ponerme en un 24 de diciembre y decir, bueno, tengo que defender a mi amigo que pasó o al familiar que pasó y tuvo este problema. Uh-huh. Y bueno, y uno sale y se va dedicando y bueno, y después pasa como con todo. A ver, un arquitecto cuando construye una casa. ¿Por qué le construye una casa a un genocida? ¿O por qué le construye una casa a un narco? Que todos sabemos que son todos narcos. Totalmente. Y bueno, y nosotros, y otra cosa también, a nosotros no viene el narco en ese sí, yo soy responsable, soy el líder que vende todo acá. Claro, sí. Primero que llega que está preso, yo no hice nada, yo no tengo nada que ver, la plata que encontraron en el IFE que cobró esto. Acá el problema, doctor, que hay una cosa que a la gente... uno estudió y es un profesional de eso. Exacto. Y nada más, no hay nada más que discutir. Doctor Kiener, me quedaría una hora hablando más, pero me parecía... Yo necesitaba este espacio. Interesante conversación. Necesitaba este espacio. Aprendimos mucho. No, además para profundizar un poco, ¿viste? Si no nos quedamos todo el tiempo en el apuro y me parecía que era una buena oportunidad esta mañana. El doctor Kiener es, vamos a decirlo bien, Federico Kiener es es integrante del directorio del Colegio de Abogados y es miembro del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y de la Comisión de Deportes, ya que estamos. Y la Comisión de Deportes. Ahí va. Gracias por venir, doctor. Hasta luego.